máquinas, obviamente cuando se dejó esta tecnología de utilizar, se dejaron de hacer, pero los conceptos se mantuvieron. E incluso en los equipos actuales más avanzados tienen, ¿cierto?, los controles en el espíritu de equipamientos como los de Modal. Una de las cosas más complicadas que pasaba cuando uno se enfrentaba a los sistemas de control de calidad era que la gente decía que no había tiempo, que a lo mejor, ¿cierto?, se gastaban recursos, o había que hacer una capacitación aparte, o no había aditamento. El Organismo Internacional de Energía Atómica entregó, ¿cierto?, un documento que es el TEC 1151 y que tiene como objetivo evaluar las condiciones de control de calidad de los equipamientos. E incluso te entregaban una hoja lista, las que eran las planillas para hacer los controles. O sea, tú tenías que esto, en la antigüedad, sacar una fotocopia y era. Por lo tanto, toda esta gente que reclamaba que era complicado, el organismo le decía, caballero, si aquí la tiene lista. Ya después, cuando estaba en el PDF, le llegaría a imprimir. Si es que no querían darse el trabajo de hacer un Excel Pro. Y eventualmente las condiciones de las pruebas, ¿cierto?, eran diarias, semanales, mensuales, anuales. La mayoría, ¿cierto?, de las pruebas tienen esas características y van desde lo que se evaluaba de la posición de la fuente, las paradas de emergencia, el sistema de retorno, si los tiempos eran correctos, si el equipo se movía. Muchas veces pasa que uno piensa que cuando va a trabajar y prende el equipo en la mañana o alguien lo prende en la mañana, todo va a estar perfecto y yo voy a empezar a trabajar y todo se va a ver igual que siempre. No. Puede que un día, justo en la noche, ocurrió un corte de luz, un accidente, la gente de mantención se mandó un condoro, la gente del aseo por querer limpiar bien desenchufó todos los cables, que aquí pasó mucho cuando cambió como un poco el grupo etario de la gente que hacía aseo y dejaban la crema. Todos los lunes era un caos. Porque pues en el afán de mejorar el trabajo se metían acá a cambiar y mezclaban los cables. Entonces esto, solamente el probar que se mueve el equipo de la manera correcta ya es un patrón de control de calidad y que tú debieras ser capaz de registrarlo por el día que corresponde y además identificándote, porque con eso asume la responsabilidad. Porque si tú registras que esto es, y después resulta que a los 5 minutos está informando que la canilla está mala, pero si usted acaba de hacer una prueba diciendo que está buena la canilla, es que yo siempre me marco, no, ¿ya? Distancia, ¿cierto?, de la posición de la fuente. También sistemas de seguridad, el hecho de, por ejemplo, si yo voy a cortar un botón de emergencia, de verdad se corte la luz, o al menos la parte energética del equipo. Y si por ejemplo voy a utilizar cuñas, que de verdad yo pongo la cuña y no se caiga la cuña al paciente, que por ejemplo si voy a utilizar un sistema, ¿cierto?, de angulación, porque el equipo requiere un ángulo de 20 grados, yo sea 20 grados. ¿Cuántas veces ustedes han medido el ángulo del tubo de rayos X para tomar una imagen cuando tiene angulación? ¿Cómo saben que cuando toman un down tienen que poner angulación, tienen la angulación correcta? Y que a lo mejor el error que a veces pueden haber cometido no es porque se ponía el paciente, ustedes se equivocaron, sino que porque los 25 grados eran 35. Nunca lo hicieron, nunca lo midieron. El problema es que en un equipo de radioterapia yo podría equivocarme si es que está mal calibrado. Entonces tengo que probar y tengo que declarar que yo lo pruebo y tengo que anotar los valores que corresponden. Del collimador, del gantry, ¿cierto?, las distancias. Si yo por ejemplo le digo, esta máquina me es SCD 100 y yo después mido 100 centímetros y estoy midiendo 102, ya no es la misma tasa de dosis, ya no es los mismos factores. Si coincide, ¿cierto?, los láseres, si coinciden o no, ¿cierto?, los enclavamientos para ubicar el isocero. Y lo más relevante, tamaños de campo. Todos los cálculos se hacen en función del tamaño de campo. Con el tamaño de campo yo tengo el SCP, el SP, el patrón, ¿cierto?, de dispersión, veo el factor de la cuña, veo el factor de la PDD, el TMR. Entonces, si yo pongo un campo, pero la máquina hace un campo distinto, ya no es lo mismo que se calculó.
tienen que probar también los distintos campos, se deben probar las distintas, ¿cierto?, escalas, ¿cierto?, de movimiento de la camilla y la coincidencia también del haz de luz con el haz de radiación. Yo no puedo poner un haz de luz en una zona y quedarle 2 centímetros más lejos, porque está chueco el haz de radiación. Ya eso puede pasar. Y por último, los aspectos dosimétricos. Si yo voy a irradiar un centígrado por unidad monitora, que es la calibración del acelerador, por ejemplo, debe ser así, porque lo tengo que medir alguna vez, para asegurarme de que eso esté, porque puede cambiar a través del tiempo, porque la máquina también sufre deterioro con el tiempo. O puede haber, como esto les decía, cortes de luz sin aviso que van a deteriorar la máquina. Van a ver, cierto, por lo que conversamos eran parte de los controles diarios y parte de los controles mensuales. Pero también existe un concepto que es el control anual de una máquina y que tiene que ver con el hecho de que vamos a probar como si la máquina fuera nueva, recién llegada, y hay que hacer de nuevo todo el comisionamiento del equipo. En un equipo de cobalto lo más importante va a ser evaluar la radiación de fuga del cabezal, porque como tiene una fuente radiactiva, cuando está en la posición de seguridad podría haber, ¿cierto?, alguna filtración y eso se tiene que medir. Y también, ¿cierto?, los aspectos mecánicos de rotaciones, ciertos cambios de posición, los aspectos dosimétricos, los aspectos de lo que son, ¿cierto?, la posición de rotación de la camilla, del colimador, del brazo, los distintos factores de campo del SCP, el SP y todos los factores que ya conocemos, porque esos deberían mantenerse. Los factores de la cuña, las bandejas, si se utilizan o no, recuerden que había un factor que evaluaba la atenuación de la bandeja, la uniformidad de las de radiación en simetría y planicidad, si es que yo incluso cambiaba el giro, y si tiene alguna observación, registrarla. Estos controles, que prácticamente es cierto, estamos hablando de una época, no sé, años 80, años 70, no teníamos aceleradores. Cuando llegaron los aceleradores y hubo que empezar a planear cuáles iban a ser los controles, prácticamente el 80% se copiaron para los aceleradores de lo que se hacía en cobalto. ¿Por qué? Porque igual queríamos hacer una de radiación homogénea, una de radiación con una buena planicidad, una simetría y obviamente la seguridad en la administración de la dosis. Entonces, cuando pasamos a los aceleradores, vamos a mostrar nuestro área, ¿cierto? Tenemos que empezar con las pruebas diarias. Primero, aspectos de seguridad que tienen que ver con las luces. O sea, no me sirve poner una luz de advertencia y yo nunca ver si funciona o no funciona. Entonces, todos los días hay que ver que esté funcionando. Y su tolerancia es esa, que esté funcionando, nada más. Si no está funcionando, da la aviso para que lo arregle. Los sistemas de advertencia no solo van a estar en la puerta, sino que también van a haber ciertas luces o van a haber ciertos patrones en las consolas. Los sistemas de visualización, cierto, que estén funcionando, ambas pistas. Los sistemas de anticolisión. Recuerden que si la máquina se acerca al paciente o al revés, la máquina debe tener algún sistema para detenerse, si no le puede pegar fuerte al paciente. Sistema, cierto, de la puerta. Ya sabemos que si la puerta está con un sistema hidráulico, pero si eso falla, hay que conocer, cierto, cómo interrumpir para que funcione. Y las unidades de monitor. ¿Se acuerdan que había 2 cámaras de unidad monitor que estaban en el cabezal y que eventualmente si se echaba a perder una funcionaba la otra? Bueno, es que permanece. Entonces, antiguamente los equipos tenían un panel de vidrio líquido que mostraba las unidades de monitor. Ahora están un poco más ocultos en las máquinas más nuevas, pero existen todavía. Y la idea es entonces hacer una irradiación y, una vez que se pare, registrar cuáles son los valores por ambas cámaras. Esto lo pueden ir haciendo al mismo tiempo, o sea, mientras giran el colimador, giran la máquina, giran el gancho, sube la camilla, baja la camilla. No es que hagan una prueba, anoten, hagan otra y no. Pueden ir haciendo las cosas como al mismo tiempo. Mientras están irradiando por esto, ven si las luces están bien, paran el haz de radiación para ver si para cuando ustedes lo detienen, giran la llave si es necesario. Los aspectos mecánicos en general ven que funcionen los láseres, que estén alineados, que las distancias sean las correctas. Si ustedes ponen 100 centímetros, sean 100 centímetros, que el tamaño de campo sea el adecuado. Principalmente se va a medir el 10×10, pero en general a veces se puede medir tamaños más grandes. Y que esté centrado el campo luminoso de la radiación. La tolerancia, 2 milímetros de estas pruebas.
Estas pruebas a veces la gente también decía, no, es que no tenemos aditamento. Usted pone un papel y puede ver que un láser esté enfrente de otro y esté desplazado con otro láser. Así de simple. No necesita un sistema muy complejo. Para alinearlo, sí. Y hay sistemas, ¿cierto?, que permiten generar cierto patrón de alineación de los láseres. Pero primero partamos con que hay cosas que son sencillas y no solamente con la actitud de que no, esto es muy difícil. Los movimientos, solamente con tener el gantry moviéndose como les decía, ya es la prueba de que está funcionando. Con respecto al aspecto dosimétrico, existen muchos detectores que van a permitir, ¿cierto?, medir no solamente el eje central, sino que también partes de la zona de radiación. Entonces uno puede poner, ¿cierto?, cámaras centrales, cámaras laterales y medir, ¿cierto?, la tasa de referencia. Y también el Tecnocom C51 tiene un patrón que viene listo para los aceleradores, del control diario, del control mensual y del control anual. Y tenemos las mismas: seguridad, paradas de emergencia, programación de monitora, movimiento, ¿cierto?, en los sistemas de los láser, los centrados, la constante de dosis de fotones y de electrones, porque recuerden que los aceleradores también pueden tener electrones. Pregunta trampa de prueba: si tengo en el día tratamiento solo de fotones, ¿hago las pruebas de electrones? Siento que no tengo ningún paciente de electrones ese día. Se hacen igual, porque puede llegar un paciente de repente que no esté programado, un tratamiento que se tenga que hacer rápido, como un queloide, que eso en el día sale. Y tú, pero no hice el chequeo de electrones. Y hay que hacer igual. Que hay que hacer, parar los tratamientos, hacer el chequeo de los electrones y hay que recién seguir. Para eso mejor lo hacen todo siempre. Pruebas mensuales van a ser un poco más complicadas que las diarias, porque van a verificar algunos aspectos que tienen menor opción de modificación, como son los frenos de las camillas, los enclavamientos, los pulsadores de corriente. Ahora estamos con un problema con una de estas pruebas porque el pulsar un sistema de interrupción de corriente hace que la máquina se vaya como a cero energéticamente. Y para que vuelva a restablecerse a veces que se demora como unos 20-25 minutos. Y más encima se desvincula de los otros sistemas propios de la máquina. El panel de visualización, el sistema de monitorización de dosis, entonces hay que volver a reiniciar y al final es una hora que estáis parando. Entonces se le ocurrió a los chiquillos ahora que lo iban a hacer al final de los tratamientos. Pero si tú estás trabajando y te encuentras con un problema, tú tienes que ahí no decir, no lo puedo cobrar porque yo lo pruebo siempre al final. Entonces ahí todavía estamos viendo qué vamos a hacer porque hay pruebas que son más sencillas como para hacer y probar lo mismo. Verificar la posición de los colimadores para fotones y para electrones y ver, ¿cierto?, que estas cosas, las cuñas también estén todos funcionando. Entonces hay muchas cosas que hay que ver, o sea, ver que los toques que si yo suelto la camilla se mueva de manera adecuada. Los indicadores angulares del brazo, 1 grado más ya es un error que no se puede seguir. Del colimador igual, telémetro, sentado en el retículo, la simetría, la ortogonalidad del haz luminoso, el tamaño de campo, el isocentro, 2 milímetros. No puede haber más error que eso. Recién vimos radiocirugía, veíamos que los tratamientos dice submilímetro. No puedo yo tener errores del tamaño de campo. Si te supone que quieres un tratamiento súper fino. ¿Ya? Y la verdad hay múltiples sistemas como para poder hacer estos chequeos que son adecuados, incluso niveles digitales. No voy a utilizar un nivel de burbuja de agua para poder ver si está nivelado. Voy a mejor utilizar uno que sea digital. Como para ver la horizontalidad de la camilla o la posición de la cuña, la bandeja, que la cuña una vez que se instala no quede batiente, porque después te giran y le puede caer encima al paciente si queda mal puesta la cuña. La escala de la camilla y la intensidad del peso. Entonces todas esas pruebas ustedes perfectamente las pueden ir haciendo. Ojalá no ocupar esto, por ejemplo, sino que unos niveles digitales para poder hacer siempre las pruebas más correctas. Y los aspectos dosimétricos, una de las cosas más importantes es que los sistemas tienen lo que se llama una constancia de dosis. O sea, yo radio posible de monitora y me tiene que dar este valor de dosis. Yo todos los días o cada mes quiero hacer el control, lo repito y me tiene que salir igual.
Y si lo hago usted, lo hace usted, lo hace usted, a todos les tiene que salir igual. Si no sale igual, es porque entonces hay un problema con la máquina. Por lo tanto, la gente se tiene que capacitar, tiene que hacer cierto, conocer y hacer estos procedimientos. La calidad de las también, verlo por fotones y electrones, como hablamos recién. No puede ser que yo solamente pruebe lo que estoy usando, porque pudiera ser que hay que hacer correcciones en algún momento y pudiera ocupar otro gas que no estoy usando y tengo que asegurarme de que esté funcionando bien. Y también la planicidad y simetría, que sí o sí, en la clase siempre que vimos del perfil del asa, se veía cómo se calculaba. Para hacer la constancia de fotones, una de las cosas más importantes es que hay que medir a dos profundidades. Se irradia, ¿cierto?, con una atenuación de 10 centímetros y después con una de 20 centímetros. Y la división de esas dos medidas da un valor que se llama la constancia de calidad de asa. Debe mantenerse siempre igual. ¿Por qué se mide con dos patrones de absorción distintos? Porque el haz de radiación, cuando tiene siempre la misma energía, atenúa siempre igual. Y el agua la va a absorber igual. El día en que cambie su absorción va a ser cuando la energía sea distinta. Por lo tanto, la única manera de estar seguro de que la energía de una sea la correcta es que porque el patrón de absorción es el mismo siempre. Por eso esa prueba mensual siempre tiene una tolerancia de 2%. Para los electrones también se mide, ¿cierto?, la tasa de 2 en la de Max y tiene que tener cierto 4% de error, porque los electrones, como son partículas dispersas en el aire de una manera distinta, podrían, ¿cierto?, tener un error mayor, o en la posición de la de Max no más de 2 milímetros de error. Y hay muchas pruebas que no necesitamos un patrón, ¿cierto?, con un fantoma de agua. Podemos poner un fantoma de placas con un detector y rápidamente hacer la prueba. Por ejemplo, algo así, en el Cyber nosotros lo hacemos para hacer el chequeo diario y no se demora más de 15 minutos en esa prueba. Y obviamente también el Tecnocom C51 tiene ciertos subpatrones de seguridad y de aspectos mecánicos para los aceleradores. Recuerden, la simetría y la planicidad tienen que ver con cómo varía el perfil del haz en función, ¿cierto?, de un tamaño de campo. Y también tenemos, ¿cierto?, y el aquí no hay excusa. La simetría es el hecho también que el lado derecho sea exactamente igual al lado izquierdo. Y también podemos tener pruebas, ¿cierto?, anuales de los aceleradores en donde hay que comprobar como si la máquina fuera nueva. Medir la dosis de referencia, reproducibilidad de la dosis, medir los factores de campo, parámetros sobre el eje central, fuera del eje central, transmisión de la cuña, linealidad de las cámaras monitoras, todo con 1 o 2% nomás se acepta el error. Los factores de campo son súper importantes. El sacar el factor de scatter, SP, SCP, anualmente se vuelven a sacar para actualizar ciertos los datos y debieran, ¿cierto?, no tener muchas modificaciones, que es lo que aparece ahí. Y no solamente en un 10x10, sino que 5x5, 10x10, 20x20, 30x30. Y bueno, las cuñas. Si todavía ocupamos cuña física, pudiera la cuña en el año caerse, quedar mal centrada, ¿cierto?, perder una parte que a veces cuando uno las toma tiene como unos enganches, a veces si se cae se quiebra. Entonces significa que podría cambiar el valor de atenuación, por lo tanto hay que medirlo, porque si no cambia el tratamiento. Y también siempre tenemos nuestras planillas de control anual de los aceleradores. Lo más relevante en general, ¿quién hizo la prueba? No nos sirve hacer prueba o que te manden a hacer una prueba y que otra persona la firma, porque después si pasa algo hay que buscar un poco a la persona para preguntar cómo hizo la prueba. Porque pudiera ser que a lo mejor se equivocó, no sabía bien cómo conectar los cables, no sabía bien, ¿cierto?, cómo manipular el equipo, y a lo mejor la prueba falló, pero por falta de experiencia, más que porque el equipo esté con problemas. Y a veces pasa que si tú declaras que la máquina está con problemas, no puedes atender al paciente. Entonces, si te equivocas en hacer la prueba y dices que no puede atender al paciente, ¿qué hace el paciente? Entonces, por eso es súper importante estar muy seguro, ¿cierto?, de esa condición. Ahora, ¿cuál es la normativa nacional? Porque lo que les mostré era el Tecnocom C51 del Organismo Internacional de Energía Atómica, que además, si se fijan, está en español. Y tienen uno en inglés, uno en francés, uno en italiano,
para que también los otros países nos digan que no pueden hacer las cosas porque no está en su idioma natal. La normativa nacional todavía tiene la norma 51, que es una norma que viene, ¿cierto?, desde la Subsecretaría de Salud Pública, y que lo que declara, ¿cierto?, es primero cuáles son los equipos que debiéramos tener como sistema de control de calidad para las técnicas que usamos. Y es una copia del texto base 51, porque en Chile no quisieron una vaga, hicieron una copia. ¿Cuál es la diferencia? Que la norma 51 pone solo las pruebas y pone las tolerancias, no cómo se tienen que hacer. Se supone que uno tiene que buscar cómo se tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, uno ve la prueba, campos permitidos para cuña, funcionando y que coincida. ¿Cómo lo tengo que probar? No sé. Usted lo verá en su protocolo. En cambio, el texto 51 te da una manera y te explica cómo la tienes que hacer. Entonces, en general, te dice que si te dudas, lee el texto 51 o el patrón de control de calidad que hay en el servicio. Fatal, pero bueno. Entonces, se supone que se va a cambiar. Del año pasado que estoy escuchando que se va a cambiar. Equipo de cobalto, ¿cierto? Anual, aceleradores, diarios, mensuales, anuales. ¿Cierto? Y también tenemos que un poco conversar qué cosas nos podrían pasar y que son complicadas y que pueden ser, ¿cierto?, causar de emergencia. En un equipo de cobalto, que la fuente no regrese. Que irradiando la fuente para el tratamiento y la fuente no se devuelve. Porque como eso es mecánico, se echa a perder y no se puede. ¿Qué haríamos? Hay una barra en todas las máquinas, que esa barra deberíamos ser capaces de, una vez que la máquina la giramos, a presión entra en la fuente radiactiva. Un intento. Y esto la persona lo hace rápido, lo más rápido posible, mientras otra persona saca al paciente. Cuando se generó este proceso en la normativa nacional, se declaró por lo tanto que sí o sí como mínimo tienen que haber dos personas, o dos tecnólogos o un tecnólogo intenso, como mínimo, porque si llega a pasar, una sola persona no puede hacer las dos cosas. ¿Ya? A veces hay más de incluso esto, a veces hay un tecnólogo y dos intensos, o a veces, como pasa a veces en la parte de dos tecnólogos. Si la fuente no ingresa, intentar una vez y no cerrar el acecho. Porque no podemos nosotros estar intentando, porque esa exposición es muy alta y es accidente. En un acelerador, ¿qué pasa también si no se termina el haz de tratamiento? Se va a acumular dosis, puede haber un incendio, puede en estos techos que son de repente falsos, no sé qué, caer agua afuera y entra a la máquina. Puede ser que la máquina que está conectada al agua en general de un suministro central hay un cambio de presión y explote. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar el suministro de energía, sí o sí. Inmediatamente presionar el REMOVE y la llave. Acuérdense, la llave, que es un concepto que nació de los cobaltos, representa la toma de conocimiento y responsabilidad del operador humano de que va a salir radiación o va a dejar de salir radiación. Y ese concepto se mantuvo desde el cobalto a los aceleradores. Si no es suficiente, cualquiera de las paredes o dentro de la máquina hay un botón cierto de emergencia de corte de energía y con eso bajamos el suministro. Si el paciente todavía está en la máquina y cortamos la energía, ¿cómo vamos a bajar al paciente? Si también todavía le digo, corté la luz, perfecto. Entro y ¿cómo lo bajo? Muy bien. Hay un sistema, ¿cierto?, a presión, que lo que hace es lentito baja la camilla de manera mecánica. Eso, y ahí está. Entonces tiene cierto un botón y uno lo aprieta, pero despacito empieza a bajar, no tan rápido, pero baja. Y con eso, ¿cierto?, nos podemos asegurar de que estamos, ¿cierto?, en un sistema de control, ¿cierto?, correcto. Bien, todavía no terminamos. Así que no empiecen. Eso es en un sistema de control de calidad de un acelerador.